Bien. Hola, muy buenas noches. Hoy vamos a iniciar esta velada, jornada, entrevista literaria con María Teresa Andrueto. Son las 19:50, hoy nos conectamos 10 minutos antes como para que los amigos se vayan sumando a este vivo literario. Vamos a estar entonces largando la entrevista a partir de las 20 horas. Recuerden, nuestro ciclo literario Infames se emite en vivo todos los días jueves y sábados a las 20 horas. Ustedes nos pueden seguir allí en nuestro Facebook, Los Infames Chaco. Bien, bueno, le damos la bienvenida a los primeros que se van conectando allí. Hoy nos conectamos 10 minutos antes como para largar puntualmente a las 20 horas. Bien, mientras tanto, mientras se van conectando los amigos, vamos a ir haciendo algunas recomendaciones de lectura, como siempre, lectura regional, como es nuestra especialidad. Estamos promocionando también a los autores regionales. Entonces, vamos a hacer algunas recomendaciones literarias y luego ya pasaremos a la entrevista. Bueno, mi nombre es Mario Doldán, yo estoy con este ciclo, dirigiendo este ciclo, coordinando este ciclo del grupo Los Infames Chaco, con la producción de Héctor Luis Ojeda, la colaboración de Pablo Maciel, Walter Fernández. Vamos a estar mencionando a varios integrantes del grupo Infames. Bien, en primer término, antes de empezar la entrevista, vamos a recomendar Crímenes de Aldea, de Orlando Van Bredam, nuestro querido amigo Orlando, al que le mandamos un fuerte abrazo, ahí en el Colorado, Formosa. Crímenes de Aldea, del maestro Orlando Van Bredam, de la colección La Tierra Sin Mal, que dirige el amigo también Juan Basterra. Crímenes de Aldea, la verdad, muy, muy buena lectura, recomendada para todos a los que les gusta el género policial en la narrativa. Son cuentos importantes como para una lectura atractiva. De Osvaldo Mazal, de Misiones, Andrés Vuelve o La Risa Bárbara, bien. También de La Tierra Sin Mal, una linda novela, Andrés Vuelve, basada, ¿no?, en la ficción, basada en la vida del cacique Andrés Guacuраrí, bien. Patricia Severín, de Santa Fe, Mamá quiere ver las rosas, y otros cuentos también de esta colección La Tierra Sin Mal, que dirige el amigo Juan Basterra. Mamá quiere ver las rosas, y otros cuentos de Patricia Severín. Bueno, de Francisco Teté Romero, de aquí del Chaco, Oler la tempestad, también recomendada la novela, Oler la tempestad. He leído su novela, La última lluvia, también recomendada, y que ustedes pueden adquirir allí en la librería Contexto de Resistencia, o lo pueden pedir también, ¿no?, con un servicio online. Bien. De Corrientes, José Gabriel Ceballos, Víspera Negra. Le mandamos un fuerte abrazo a José Gabriel Ceballos, que sabemos que algunas veces está con nosotros y en algún momento lo vamos a tener aquí. Víspera Negra,
Entonces, esta novela reeditada por la colección La Tierra sin Mal. Bien. El amigo Sergio Leva Kosanovich, que es de Sáenz Peña, pero que está viviendo en Buenos Aires, en el poemario A ras del suelo. Sé que me está enviando una colaboración, algunos libros, A ras del suelo. Bien, también interesante la producción tanto en poesía como en narrativa de Sergio Leva Kosanovich. Bien, hemos recibido también Calzado para Dama de nuestra querida Evelyn Botzle, de aquí de Empedrado, de Corrientes, un poemario muy, muy interesante desde varias perspectivas. Calzado para Dama de Evelyn Botzle, que es, por así decirlo, un correlato también de un poemario previo como Un vestido caliente de la misma autora, Evelyn Botzle, a la que le mandamos un fuerte abrazo ahí en Empedrado, Corrientes. Daniel Tomás Quintana, gracias por el envío de Crisálidas y otras redenciones, desde allí, desde Córdoba. Este libro de Crisálidas y otras redenciones tiene el subtítulo Versos en cuarentena. Es una producción que hizo nuestro querido amigo Daniel Tomás Quintana durante el año 2020, muy atractiva su poesía. Daniel Tomás Quintana, espero que hayas recibido entonces también nuestros libros, nuestras colaboraciones allí en Córdoba, ¿no? También este poemario, Membrillo, de Pablo Maciel, al que le mandamos un fuerte abrazo. Sabemos que está en el interior de la provincia de Chaco, repartiendo alimentos en comunidades aborígenes. Este es su primer poemario, Membrillo, publicado recientemente. Muy atractiva la poesía de Pablo Maciel, que es uno de los integrantes del grupo Los Infames. También vamos a decir que estamos esperando el poemario Universo de Lucas Sampor, que tuve la oportunidad de leerlo en sus primeros apuntes, y Té de acuarela de nuestra querida también Belén Constantín, 20 años ella, dando su primer paso en esta publicación Té de acuarela, que está pronto a salir aquí en la ciudad de Resistencia. Esas son las recomendaciones que estamos dando. Muy buena literatura regional, por favor, si pueden acceder a esta literatura, la pueden adquirir en todas las librerías de aquí, particularmente en la librería Contexto, que tiene un servicio online de venta también bastante interesante. Te llevan el libro por correo y lo podés recibir cómodamente en tu domicilio. Literatura tenemos entonces para rato. Bueno, bienvenidos a todos los que están por allí. Hoy vamos a estar con María Teresa Andrueto, una gran entrevista esperada por el ciclo. Vamos recibiendo los primeros comentarios, si ustedes se animan a comentar si está saliendo bien la transmisión. Por favor, si pueden compartir la transmisión en sus muros de Facebook, les agradecería, porque esta entrevista, la verdad, es muy interesante. Vamos a tratar de divulgarla en nuestros muros de Facebook. Buenas noches, Rocío Acevedo, ¿cómo estás? Gracias por seguir siempre a nuestro ciclo literario Los Infames. Bueno, como siempre, por favor, los que
se animen y los que quieran, ustedes pueden dejar sus comentarios y preguntas para nuestra invitada. Bien, entonces yo voy a estar atento a sus comentarios para ver si hay alguna pregunta que le podemos transmitir a María Teresa Andrueto, que ya está con nosotros, ya la vamos a presentar. Vamos a esperar que se sumen los amigos de siempre. Hola Walter Fernández, gran nota en el Diario Norte del día de hoy con la presentación de su libro Una hormiga no hace revolución. Entonces, para los que quieran ver un pantallazo de la obra literaria de Walter Fernández, este escritor nacido en Las Breñas, que vivió en Barranqueras y ahora está en Resistencia, ustedes pueden ver entonces una síntesis de su vida, de su obra, en el Diario Norte de hoy sábado 20 de febrero. Ahí también hay algunos poemas. Le mandamos un fuerte abrazo a Walter Fernández. Una hormiga no hace revolución, que ya hemos recomendado para su lectura en programas anteriores. Se van sumando los amigos a esta transmisión en vivo. Como siempre, nuestro interés está centrado en la literatura. Vamos a estar hablando con María Teresa Andrueto, así que yo espero que ustedes transmitan sus comentarios y preguntas para una de las personalidades literarias más interesantes de la Argentina. Nuestra admiración para María Teresa Andrueto, que nació en el año 1954 en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba. Publicó novelas, ensayos, libros de cuentos, poemarios y libros para niños. Vamos a estar hablando de literatura infanto-juvenil con María Teresa Andrueto. Fue traducida a varias lenguas y sus libros son materia de numerosas tesis de grado y doctorado. Ejerció la docencia en los niveles secundario y terciario, y desde hace más de 30 años interviene en diversos modos en la construcción de una sociedad lectora. Vamos a estar hablando también de la promoción de la lectura con María Teresa Andrueto. Entre varios premios, obtuvo el premio Novela Luis de Tejeda, el premio Fondo Nacional de las Artes, el premio Iberoamericano a la trayectoria en literatura infantil, el premio Pregonero de Honor en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el premio Cultura de la Universidad Nacional de Córdoba, el premio Hans Christian Andersen en el año 2012. Interesante este premio en literatura infantil, el premio Conex de Platino, el premio Trayectoria en Letras del Fondo Nacional de las Artes 2020 también. Y dirige o codirige, y vamos a estar hablando también de esto, una colección que revaloriza a las narradoras argentinas que en su momento o pasaron desapercibidas o fueron invisibilizadas. Vamos a tratar de ver si esos términos corresponden al pensamiento, ¿no?, de María Teresa Andrueto, con esta revalorización de narradoras argentinas. Fue editada por la editorial Universitaria, de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a estar hablando de eso. Bueno, yo leí un resumen, un currículum vitae resumido de María Teresa Andrueto. No necesita presentaciones, sabemos quién es, así que esperamos disfrutar
de su presencia aquí. Hola Silvia Usategui, buenas noches, deseos de un buen programa. Hola Malvina Monjes, hola Georgina Leiva, todas y todos aquí en nuestra presentación con María Teresa Andrueto. Si quieren, podemos ir largando, como dicen, vamos a la presentación de siempre. Ahí vamos. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva entrevista del ciclo literario Infames. Hoy vamos a estar con María Teresa Andrueto, una muy esperada entrevista y vamos a estar disfrutando de una gran escritora y vamos a hablar de muchos temas. Yo les pido a ustedes que estén atentos y que también, si quieren, pueden dejarnos sus comentarios, pueden dejarnos sus preguntas para María Teresa. Vamos a estar disfrutando entonces de esta nueva entrevista del ciclo literario Infames. Se van sumando los amigos. Hola, Nino Amato, dice, buonasera a tutti, saluti da Nuquén. Estuvimos disfrutando de Nino Amato el otro día, el jueves, una gran entrevista con este escritor italiano. Sin más dilaciones, vamos a empezar a disfrutar de esta entrevista entonces con María Teresa Andrueto. Yo voy sacando los banners, dejo este banner que está aquí y vamos a recibir ahora a María Teresa Andrueto. Hola, ¿cómo estás, María Teresa? María Teresa. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto de estar con los posibles, potenciales lectores chaqueños o de cualquier parte, pero hacemos de cuenta que estamos físicamente en el Chaco. Así es, sí, ¿no? Y bueno, aquí nosotros tenemos un variado público, ¿no? De Corrientes, Formosa, casi todo el nordeste argentino, y siempre con la alegría de gente que viene o que está presente de muchas partes. Mario Tresek dice, por ejemplo, desde Córdoba. Muchos cordobeses, María Teresa, Me siguen los cordobeses. Sí. Vos estás viviendo en un paraje cerca de la naturaleza. Este es el primer dato que por aquí quería compartir, ¿no? Vivís en un lugar donde vemos que no hay una buena conexión a internet, quizás un poco las sierras de Córdoba. Ese es un poco el problema. Este es un valle, las sierras tiene varios valles y este es un valle más pequeño, se llama Sierras Chicas. Quizá menos turístico, es más bien de gente que vivimos acá. Geográficamente es el final del espinel del Chaco Serrano. Y es un lugar tranquilo para escribir, ¿no? ¿Cómo es tu espacio de trabajo?
Bueno, esto que se ve aquí detrás es mi escritorio, un poco desordenado tal vez se ve, pero este es el escritorio. Bueno, en la casa hay otros espacios con libros, varios espacios con libros. Yo vivo con mi marido, solamente los dos, porque bueno, ya nuestras hijas son mujeres grandes y tienen viven relativamente cerca en la zona, en un radio de 15 kilómetros, vive una a 15 kilómetros, la otra a 6 kilómetros. Y aquí nosotros, bueno, este es mi escritorio, yo trabajo aquí, a la computadora, no me gusta trabajar en una portátil, ni, bueno, no. Esto es como un lugar donde asiento en mí misma y donde van las escrituras. Después, bueno, puedo leer en otros lugares de la casa. Y estamos rodeados de un terreno muy grande que tiene, bueno, plantas autóctonas del bosque chaco serrano, espinillos, algarrobos, talas y demás. Y bueno, este es un pobladito de unos 1000 habitantes que en realidad es un barrio a distancia de Unquillo. A la gente que conoce la zona o chaqueños que hayan venido por acá tal vez conocen Unquillo. Estamos cerca. La escritura es un acto en soledad. María Teresa. Sí, es un acto en soledad el hacerlo, pero a la vez, en esa soledad, así como yo la entiendo, una profunda comunicación con los otros, con lo que de los otros llegó a uno. Porque a mí me parece que, bueno, en la vida con otros, en lo que uno mira, vive, experimenta, trabaja, bueno, a lo largo de los años, los otros, por decir la sociedad, el mundo externo, impacta en nosotros y es con esos otros que están en nosotros y con ese mundo de afuera que está dentro de nosotros, con lo que uno trabaja cuando escribe. Claro, necesita soledad para concentrarse en eso, pero no es una soledad que implique, creo yo, una actitud egocéntrica en el sentido de pensar solo en uno mismo, sino, así como yo lo entiendo, con una fuerza muy grande de lo social. Justamente viendo algunas entrevistas y escuchando también a algunos escritores, particularmente de la ficción, traemos de la realidad imágenes, episodios, frases dichas por personas reales, y a partir de allí se inicia el mundo de la ficción. Sí, Sartre tiene una expresión que a mí me gusta mucho en un libro, la estoy citando de memoria, ¿no? Pero así como la idea, de un libro sobre lo imaginario que leíamos mucho en los años 70, y él dice que la imaginación hace un vuelo bajo, que nunca se aleja del todo de la realidad, ¿no? Y digamos, dispara hacia otras cosas, pero siempre hay un hilo que conecta con eso que uno vio, escuchó. Justamente por ahí leyendo algunos ensayos, leía justamente esto de la realidad y la ficción, ¿no? Y cómo la ficción puede transformar también la realidad, ¿no? Porque a veces la realidad se atraviesa de relatos, forma conciencia, forma idea, idiosincrasia. Hay una construcción de lo social a partir de la literatura. Así es, hay una ida y vuelta permanente, ¿no? Entre lo que uno ve y lo que uno lee, lo que uno escribe, lo que uno escucha. Bueno, según cómo entienda uno la escritura, porque bueno, hay escritores de distintas maneras, con distintas posturas con respecto a la afuera o a sí mismo y demás. Yo tengo siempre he tenido desde muy joven una conciencia social muy alta, y eso, muy alta en el sentido muy exigente, digamos, de preocupación por el contexto, digamos, por la sociedad en la que vivo, y eso, aunque uno no se lo propusiera, eso impacta en la propia escritura.
No es ni mejor ni peor, el tema es cómo eso aparezca y esté tratado, porque bueno, hay escritores que mirando una flor todo el tiempo han hablado de la vida y del mundo, a lo mejor mejor que otros que nos preocupamos tanto por lo social. O sea, no hay una medida, ¿no es cierto? Hay sí una profundidad, una profundidad. La cuestión es alcanzar en lo que se escribe profundidad, profundidad y espesor, ¿no? Un espesor que luego se condense tanto que en la lectura, en el lector, se despliegue con una cantidad de significaciones posibles, ¿no? Voy a recordar un poco algún aspecto de mi infancia, las primeras experiencias lectoras, y por lo que me comentan algunos escritores, la infancia es muy determinante, justamente las primeras experiencias lectoras. Y aquí transmito una pregunta de Nino Amato, que bueno, él nació en Nápoles, en Italia, y pregunta si sos descendiente de italiano, y sí, sos descendiente de italianos, particularmente en vos la figura de tu abuela y de tu madre, ¿no? Como iniciadoras de esa experiencia lectora. Sí, eso, bueno, tiene como dos vertientes, las dos vertientes, también la de mi padre. Mi papá, para contestarle a Nino, mi papá era italiano, nació en las afueras de Torino, un pueblo que se llama Irasca, y vino a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Él había adherido allá al movimiento partisano, había estado un poco en el frente, después desertó, se unió al movimiento partisano. Cuando terminó la guerra se vino, era ya un hombre armado, tenía 28 años, digamos, no es que vino de niño. Y acá conoció a mi madre, que era hija de inmigrantes campesinos pobres, también piamonteses, venidos a fines de 1800. Mi mamá era hija de esos inmigrantes por ambas partes. Y sí, había en mi abuela y en mi bisabuela ya una tradición de lectura, pero quiero aclarar, eran lectoras, no ya mi madre, que era una lectora de literatura, pero mi abuela y mi bisabuela eran lectoras de libros religiosos, ¿no? Eran como muy austeras, muy religiosas, y entonces tenían libros con vidas de santos y con la Biblia y todo, y bueno, pero ya era leer, ¿no? Y una cosa para Nino, a ver, una cosa es que ellas que hablaban un castellano un poco cruzado, escribían, mejor dicho, no tanto hablaban, sino escribían un castellano un poco cruzado, pero hablaban y escribían en castellano, en italiano y en piamontés, o sea que eran trilingües, aunque fuera rústicamente, y escribían las cartas de inmigrantes analfabetos que había en ese pueblo donde ellas vivían, acá en la provincia de Córdoba, en Arroyo Cabral, en la provincia de Córdoba. Ellas escribían las cartas para los parientes de Italia y después les leían las cartas, llevaban las cartas para que ellas se los leyeran. O sea que ya hacían esta cosa de leer, de escribir, de comunicar. Yo siempre pienso que yo soy, bueno, hago las mismas cosas que ellas, solo que en otro grado, digamos, con otra dedicación, porque tuve otras condiciones de vida también, ¿no? Claro, claro, sí. Justamente vi una entrevista donde esas operaciones, ¿no? Leer, escribir, enseñar, comunicar, son las operaciones que vos reproduciste en tu vida académica, en tu trayectoria literaria, emulando, ¿no?, a esas figuras que tenés allí, ¿no? Es verdad eso, es verdad. Nunca será suficiente la atención que pongamos en la importancia que tiene para los seres humanos escuchar historias y contarlas, escuchar, leer y contar. A veces no se tiene la posibilidad de leer, pero en las culturas orales las historias sí son muy importantes.
y las personas que las conocen son como una pequeña biblioteca, o una pequeña o una gran biblioteca en boca, como dicen los niños, ¿no? En la boca, los ojos. Esto de contar, María Teresa, yo siempre por allí, cuando recuerdo mi infancia, me encuentro con autores que me llevaron a contar y a escribir poesía, digamos. ¿Qué autores te llevaron a eso a vos? Quizás te lo preguntan siempre, pero claro, son autores que uno guarda en el corazón, esas lecturas iniciales, formadoras también. Sí. Sí, vos sabés que hubo distintas etapas de lectura en mi vida. Siempre, hubo desde temprano un vicio, digamos, una compulsión lectora que entonces tenés que tener en cuenta que yo vivía en un pueblo, que no había otras conexiones, que salíamos muy poco del pueblo, que no había librerías, bueno, entonces sí en mi casa había libros, pero bueno, yo leía lo que había en casa y después leía prospectos médicos y crímenes en una revista de crímenes y fotonovelas y vidas de santos y poemas que le gustaban a mi mamá, una mezcolanza, porque digamos, era el leer mismo lo que me atraía. Por supuesto que después eso se fue refinando, llamémosle, entonces bueno, en la adolescencia me convertí en una lectora fuerte de literatura, sobre todo de literatura argentina, de autores que eran los autores que estaban muy reconocidos en ese momento, pero vivos, produciendo. Borges, Bioy, Silvino Campo, Sábato, Bianco, De Nevi, por ejemplo, son cosas que leí, Sara Gallardo, son escritores, digamos, que yo leí de adolescente, ¿no? Empecé a leer de adolescente. Después, la vida en la universidad, bueno, me formó como lectora, como una lectora ya más armada, ¿no? Eso fue muy importante entre los años 71 y el 75. Yo hice letras en la universidad y ahí te diría que pasó algo que no había sucedido, que es aprender a leer en relación con el contexto que produjo a ese escritor o a esa obra. Ya nunca más leí algo solo, aislado de la sociedad que lo genera. Y eso me parece que es un dato importante. Luego, de todo lo que he leído, tengo algunas zonas, me gusta mucho la diversidad de géneros, de autores y demás, pero lo que más leo es poesía en general, literatura argentina y latinoamericana, más argentina, pero también latinoamericana, escritura de mujeres en general, no solo de aquí, cada vez más, y algunos escritores íconos para mí, que los he seguido releyendo. Cesare Pavese es uno de ellos, Marguerite Duras es otra, Henry Bell, no se lo lee tanto, es un escritor que me ha marcado mucho, es alemán, fue alguna vez premio Nobel de literatura, tiene una mirada, una forma de narrar estereoscópica que me interesa mucho. Daniel Moyano, mucho. He leído mucho y releído mucho a Andrés Rivera también por una relación personal con él. Me gustan mucho los escritores argentinos, varones o mujeres, de una generación que es posterior a la generación de Borges y que son escritores que cuando llegó la dictadura, puedo decir Moyano, Saer, Andrés Rivera, Tizón, Di Benedetto, Libertad de Mitrópulo, Sara Gallardo, Elvira Orfé, bueno, qué sé yo, por decir algunos, ¿no? Pero hay más. Puig, Juan José Hernández, algunos son más reconocidos o más leídos que otros, Conti,
Rodolfo Kuhn, Haroldo Conti, Walsh, bueno, escritores que tengo una afinidad con ellos, en el sentido de que muchos de ellos son de provincia. A mí me ha interesado siempre lo que se produce en las provincias, lo que se escribe en y desde las provincias, pero no una escritura costumbrista, sino una escritura que pueda ver en profundidad, digamos, no el estereotipo provinciano, sino que pueda ver que se pueda ver en profundidad los dramas y los logros de la vida en las provincias. Eran escritores, muchos de provincia, muchos de ellos, casi todos, con una conciencia social importante. Muchos, casi todos han tenido que trabajar de otra cosa para vivir. Eso me los hace muy cercanos, porque también yo he hecho eso. Y muchos de ellos estaban en un momento muy bueno, diría como esta edad mía, que es una edad en la que uno empieza a recoger frutos de una vida de escritura, cuando llegó la dictadura. A algunos los mataron, Costantini también, por ejemplo, a algunos los mataron, otros se silenciaron, otros fueron presos. Esa generación, que yo la considero un poco como la de mis padres literarios, padres o madres literarios, viste que hay ese dicho que dice que que dicen que Follner dijo, o no sé quién, que bueno, si uno quiere hacerse un lugar hay que matar al padre, o a la madre, digamos. A los maestros. A los maestros, literariamente. Yo siento que soy hija de esa generación y que en vez de no hizo falta matarlos, porque a muchos ya los había matado la dictadura. Lo que hizo falta y lo que hace falta es recuperarlos para la lectura. Algunos ya tienen su lugar en el canon y otros no. Otros no. Y bueno, y está bueno que los recuperemos porque tenemos ahí una cantera de grandes escritores. Claro. Vos sabés que me haces acordar, yo siempre por ahí digo, la figura de Borges es una figura central en la literatura del siglo XX, y vos citabas toda una generación, ¿no? Que claro, se encontró con esta figura y buscó otros caminos, no sé si para superarlos, a superarlo a Borges, ¿no? Claro, no está difícil, ¿no? Está difícil, para superarlo está difícil. No, lo que pasa es que Borges está indiscutiblemente en el centro del canon, él recibe todas las tradiciones anteriores, anuda y expande otra vez, es indiscutible. Lo que pasa es que a mí me parece que mi generación ya lo discute con Borges. Ya Borges está por encima de todo eso, ¿no? Él ya no es la generación de mis padres, vendría a ser como la de mis abuelos, digamos, literariamente hablando, digo. Entonces, bueno, es esa otra generación en realidad la que toma otros caminos con respecto a él. Y yo cuando yo empiezo a leer literatura argentina, Borges ya está en el canon. Claro. Y claro, bueno, está prácticamente ya en el centro del canon, ¿no? Entonces, bueno, no, es indiscutible y lo he leído muchísimo, lo he releído al infinito. Mira, en el año 76, que es un año que yo hice el exilio interno ese año porque me fui a la Patagonia, bueno, yo tenía una militancia estudiantil, empezaron a morir personas o llevarlos presos, me fui a la Patagonia. Y me llevé ese libro que me lo habían regalado, que era las obras completas de Borges, las de hasta ese momento, porque él estaba vivo, una edición de Messé de tapa verde, y porque no podía llevar muchas cosas, y a esos cuentos ya había hecho seminarios sobre él y todo, pero a esos cuentos los leí al infinito ese año, o sea que los releí al infinito, o sea que mientras estaba la dictadura, en el año más duro de nuestra historia,
¿Qué leía la Tere? A Borges. Justamente yo estoy releyendo y no sé si es un pecado, pero también subrayando a Borges. Es una cuestión que... Pero es esta generación de la que vos hablás es como ya lo dijiste, ¿no? Es una generación que de pronto se encontró con una realidad muy chocante, ¿no? Con la dictadura y el exilio como tópico literario, y fue algo que aún en el día de hoy a vos te sigue aflorando, ¿no? Porque es una experiencia que no se puede obviar, la dictadura y el exilio. Aunque es más joven, también lo pondría ahí a Mempo, aunque es más joven que estos otros, ¿no? Que digo, es bastante más joven, muy cercano a mi edad, pero por el tema del exilio que estás trayendo y por el escribir afuera y el volver y por ser de una provincia y por trabajar en otras cosas y por todas esas características que yo veo en esa zona de escritores que me parece muy interesante, que recién se empiezan a recuperar para la lectura más fuertemente en estos últimos años, no todos, pero algunos, bueno, desde los años 90 me refiero para acá, ¿no? Que no son ya nuestros últimos años, sino bastante tiempo, pero quiero decir, cuando recién recuperamos la vida democrática, son otros, son los autores jóvenes, los que están empezando, o una cosa más de ruptura, y estos autores quedan por un tiempo largo como poco leídos, ¿no? Sí. Le mandamos un fuerte abrazo, hablando justamente de esta temática, a Miguel Ángel Molfino, gran narrador. Miguel Ángel, Miguel Ángel, le mando un abrazo yo también. Estamos en contacto, 2x3 tenemos algún tipo de contacto. Sí, un abrazo, un gran narrador y también una persona de altísima conciencia social, ¿no? Así es. Vamos a un primer momento de lectura, María Teresa, y después vamos a hablar del poeta. Vamos a hablar de quién es el poeta, y voy a transmitirte algunas preguntas también que tengo aquí. Pero vamos a disfrutar de un momento de lectura. Vamos a dejarte en primer plano. Bueno, a ver qué elijo. Feos, sucios y pobres. Viajo a una ciudad de Brasil a un encuentro de maestros que trabajan en escuelas públicas. La ciudad donde estoy tiene 1 millón de habitantes. Es pequeña, acá todo el mundo se conoce, nos dicen, no bien llegados, nuestra anfitriona. Salgo a la calle, vital, colorida, desprolija, ruidosa, cierta decadencia de un pasado glorioso, casas pequeñas encimadas, pero también mansiones de estilo Aragó o de finales del siglo XIX. Imponentes muchas veces, deterioradas otras muchas, repintadas en colores fuertes, pintura descascarada, deterioro, pero gran vitalidad explotando en todos los sitios. Tal vez por todo eso, o pese a eso, me gusta. Conozco personas, otros invitados, se producen intercambios, conversaciones. Una mujer brasileña también dice, esta ciudad no me gusta, es fea. Las casas son feas, las calles son feas, la gente es fea. La gente en la calle es fea, repite. Estamos en el camino que va desde nuestro alojamiento hasta la universidad. Es media mañana, hace calor, hay mucha gente afuera, chicos vendiendo frutas, puestos con golosinas caseras y viejas ofreciendo pancitos de queso. También parlantes que arrojan desde casas encimadas de colores vivos su música hacia la calle. La gente es fea, la gente en la calle es fea. Miro, alrededor mujeres y hombres un poco flacos o demasiado gordos, niños jugando como jugábamos en el pueblo cuando yo era chica, viejos, algunos sin dientes o con las ropas gastadas, pobres, feos, sucios y pobres. Como dijo o quiso decir
mi ocasional interlocutora. Lo que dice me recuerda a un libro de Sebald, Los Anillos de Saturno. Ya en casa voy en busca de aquel párrafo leído hace unos años en el que el escritor se despacha acerca de la fealdad de las ciudades belgas, o quién sabe, incluso acerca de la fealdad de los belgas, porque considera que esa belleza asienta sobre la explotación de los pueblos africanos. La capital del reinado de Bélgica, con sus edificios cada vez más ampulosos, como un monumento funerario que se erige sobre una hecatombe de cadáveres negros, dice, y le parece que todos los viandantes de las calles llevaran en su interior el oscuro secreto congoleño. De hecho, en Bélgica, dice, aún al día de hoy hay una fealdad particular impresa en la época de la explotación desinhibida de la colonia del Congo, manifiesta en la atmósfera macabra de ciertos salones y en una deformidad llamativa de la población, como solo se halla raras veces en algún otro sitio. En la tarde de aquel día brasileño, somos 3 las mujeres que vamos en un taxi a una cena. Es hora pico. El taxi se atasca en una calle. Tenemos un trancón, dice una de ellas. La otra dice, ¿qué vamos a hacer con tantos autos en la calle? Tanto aire que se contamina, tantas máquinas. Estoy dispuesta a darle la razón pensando que tal vez otros modos de viajar, modos colectivos o subterráneos, elogios de bicicletas o incluso caminatas pueden ayudar a descongestionar un poco nuestras ciudades. Pero mi amiga ocasional redobla la apuesta, insiste. ¿Qué vamos a hacer ahora que los autos son más accesibles y los compra también la clase C? ¿Qué vamos a hacer con tantos aviones contaminando el cielo ahora que los hijos les pagan a sus padres vuelos desde el nordeste para verlos? Los viejitos ya no van en ómnibus. Hace poco, en un vuelo, una viejita quiso abrir la ventanilla. La belleza, como todas las cosas, depende de quien la mire. Cuestión de punto de vista, se diría, que a la hora de escribir viene a ser lo más importante. Tiene razón mi interlocutora. ¿Qué vamos a hacer si tenemos que repartir un poco más los cielos y los suelos, el aire y las calles, los aviones? Y nos vemos llevados a ser un poco más feos y sucios para que otros sean un poco más limpios y lindos. Les he leído una crónica de Extraño Oficio, es mi último libro, y bueno, aquí partiéndola. Muy buena crónica, muy buena crónica. Y aquí te saluda alguien que quizás conozcas desde Orán, Salta, Santos Vergara. Dice, saludos a mi amiga y colega María Teresa Andrueto, excelente escritora y una sencilla y admirable persona, dice, desde Un Orán. fuerte abrazo, Santos. Tengo el recuerdo de un paseo que hicimos por Córdoba, por la ciudad, con su mujer, y tenemos una amiga común, entrañable, así que cuando iba a Salta, digo, no sé cuándo podremos ir ahora, nos encontrábamos. Vos sabés que Santos Vergara nos contó su historia aquí en este ciclo, y una historia muy dura, ¿no? En un ámbito donde quizás la lectura no era un valor primordial en ese contexto, ¿no? De hecho, él viene justamente desde no saber leer a ser escritor, digamos, ¿no? Pero en ese proceso está la lectura como un importante valor de cambio social, que es lo que él nos enseñó. ¿Qué es la lectura para vos, María Teresa, y qué implica? Y bueno, eso que Santos ha contado sobre su vida, ¿no? Cómo puede transformar una vida, expandirla, darle riqueza. Es también un derecho, ¿no? Que uno puede ejercer o no, pero que debiera tener la oportunidad de acceder a él, ¿no? También porque a través de la lectura, la literatura particularmente, y también otro tipo de textos, bueno, pero es el pensamiento y también el sonido, la belleza de las palabras, la posibilidad de toma de conciencia. Yo cuando era chica vivíamos en una zona, en un barrio muy
modesto, y era precaria nuestra vida también cuando era muy chica, hasta mis 9 años. Pero en mi casa había libros y mis padres eran lectores, vivíamos ahí porque, bueno, no se habían hecho todavía una casa, no había muchas casas mejores para alquilar en un pueblo, bueno, no había mucho dinero tampoco, bueno, todo eso. Pero yo pensaba, sí había mucho relato de mis padres y muchos libros, o por lo menos había una biblioteca, eran la única casa del barrio donde había libros. Los chicos de otros chicos iban a buscar para hacer los deberes y demás. Y yo pensaba, de niña, que todas esas historias que yo escuchaba en mi casa, no solamente cuentos, sino las historias familiares de mi abuela, de mi bisabuela, de la hermana de mi bisabuela, etcétera, etcétera, estaban en todas las familias, que todas las familias estaban llenas de relatos. Después de más grande supe que hay gente que no sabe el nombre de su abuelo, por ejemplo, o dónde nació, o algo así. Y porque se ha perdido la costumbre de contar las cosas que le han pasado a los otros. Y entonces, bueno, creo que eso estuvo un poco en la base de este interés mío, porque la lectura, los libros, sean de todos, digamos, porque yo tengo como una concepción muy, no sé si llamarle democrática de la lectura, o sea, porque, digamos, muchas veces la condición lectora, antes de que se empezara a trabajar en esto fuertemente en las escuelas, que ya hace varias décadas, desde después de la dictadura, digamos, antes de eso, la lectura tuvo zonas como de élite, ¿no? Hubo intentos muy fuertes que fueron muy reprimidos por la dictadura, por peligrosos, como el caso del Centro Editor de América Latina y otros proyectos populares, porque creo que se veía como peligroso que una sociedad se convirtiera en lectora, ¿no? Y que era mejor que la lectura quedara para los sectores de una élite cultural, digamos, ¿no? Y bueno, yo he tenido siempre esa convicción de la importancia de la lectura, la importancia transformadora de la lectura en la vida de las personas. Por eso he trabajado mucho con maestros o directamente con niños o jóvenes, pero también con maestros que a su vez trabajan con niños y jóvenes acerca de la importancia de la lectura. Bueno, ustedes tienen ahí un proyecto tan grande como el de la Fundación Giardinelli con los proyectos de lectura, ¿no? Justamente hablando de la lectura, muchos de los que nos miran, de hecho yo mismo por ahí estoy interesado como poeta, acá hay muchos poetas presentes y siempre abordamos el tema de la poesía, su difusión, su lectura. Es como un género que en el mercado editorial no tiene un valor económico, pero yo tengo el presentimiento, o siento al menos, de que la lectura de la poesía siempre es necesaria y muchos leen poesía, aunque no tenga justamente mucho espacio en las bibliotecas, en las editoriales. Un poco es verdad que no tiene mucho espacio, otro poco hay también como un preconcepto, que ya como que la poesía, bueno, no es masiva, no es, o hay menos gente que la lee, pero sin embargo hay muchos libros de poesía que sí, hay muchos poetas por empezar, y hay distintos grados, distintas cosas, distintos espacios de circulación. Hay poetas ya con un grado de reconocimiento importante que sí, y se venden esos libros, se editan por ahí son ediciones más chicas que las ediciones de narrativa. Después que también hay mucha poesía que se lee en la web. Yo, por ejemplo, hay muchos escritores, porque precisamente, por ejemplo, un
un poeta que a lo mejor edita en una provincia, salvo que me mande el libro, como por ejemplo ha sucedido con unos intercambios muy lindos con María Rosa Rolón, por ejemplo, en sus escrituras, y también lo que valoro, lo que ella ha trabajado y trabaja en talleres y demás, pero salvo que suceda así, que recibo libros de poetas de distintos lugares del país, ya a esta altura, bueno, por intercambios, por reconocimientos, si no, ¿cómo conoce uno a un poeta de otra provincia? Bueno, en la web muchas veces, ¿no? En los blogs de poesía, entonces, bueno, de pronto en un blog, yo tengo así registrados blogs que me resultan interesantes, a lo mejor leo un poema de alguien, o en las mismas redes, en Facebook, alguien pone un poema de un poeta determinado, yo no lo conocía, y entonces lo voy a buscar. Por ejemplo, así conocí a Franco Rivero, que es un poeta extraordinario, que vive por ahí, por la zona, bueno, por la región, Ituzaingó, Corrientes. Claro, claro. Bueno, por ejemplo, él es un poeta extraordinario que yo lo conocí porque de pronto alguien colgó un poema, yo lo fui a buscar, y bueno, después, ahora ya lo sigo y demás. Pongo ese ejemplo por poner uno, pero hay muchos poetas de la zona que yo leo, de la región que yo leo, y narradores también. Bueno, a Fombredan lo he leído bastante, y bueno, a Mariano Quiroz, aunque ahora vive en Buenos Aires. Hace poco conocí a un escritor nuevo, Mauro Galarza, del interior de la provincia de Chaco, con un libro que se llama La Mirada Varón, de cuentos. Bueno, por supuesto, Francisco Tete Romero, bueno, Miguel Ángel Morfino. Y sabés que cuando yo era muy joven, esto te lo quiero contar, cuando yo era muy joven, 20 años, exilio interno, vivía en la Patagonia, ¿sabés a quién conocí? Que trabajamos en el mismo lugar un tiempito, a Adolfo Cristaldo, el autor de Adolfo Cristal, Razachaco. el negro Cristaldo, El sí. Fue lo primero del Chaco que de un escritor chaqueño que yo leí. Razachaco, tengo 2 ejemplares de Razachaco, uno de ellos dedicado por él cuando yo tenía 21 y él no sé qué habrá tenido, mi edad de ahora, un poco más joven probablemente. Sí. Sí, sí, es una figura mítica para nosotros, el negro Cristaldo, Razachaco, y bueno, después vino también, después del negro Cristaldo, la figura de don Aledo Luis Meloni, que también es icónica de la poesía del Chaco. Sí. Y no le he nombrado a Susana Soto, que vive en Buenos Aires, que es chaqueña. Sí, sí, bueno, sí. hay muchos, me estoy Claudia olvidando de Massín muchos. también. Sí, no, hay Claudia, muchos nombres, claro, la sí, sí, Claudia que sí. la tenemos en Córdoba ahora. Sí. María Teresa, estuve leyendo un ensayo tuyo acerca del buen escritor, ¿no? ¿Quién es el buen escritor? Yo dije eso, no hay una sola forma de ser buen escritor. Creo que hay una ética de la escritura. A mí me parece que hay una ética de la escritura que hace que uno trabaje con uno mismo, que en el momento de escribir no esté con un ojo en la escritura y con el otro viendo qué va a funcionar, qué le puede qué le gusta al otro para, bueno, etcétera, ¿no? O sea, eh, Cartier-Bresson tiene una frase que me gusta mucho sobre la creación. Él habla de la fotografía, pero bueno, lo podemos extender a la escritura. Él dice que crear es creer, que uno tiene que creer en lo que hace, y que si uno hace durante mucho tiempo algo en lo que no cree, él dice que, él habla de la mano izquierda, la mano derecha, bueno, ahí esas palabras, esos adjetivos, a ver dónde los ponemos, que una mano como engaña a la otra. O sea, la mano de lo utilitario, de lo oportunista, de lo interesado, que para crear hay que creer. A mí
esa proximidad de esas dos palabras me parecen que es muy importante. Creer en lo que uno hace. Después los resultados son humanos y bueno, uno va hasta donde puede y a lo mejor uno alcanza mayores resultados que otros, o al comienzo puede que uno no alcance los resultados que quiera, nunca alcanza lo que quiere, ¿no? Porque siempre uno está por detrás de su deseo, un poco más atrás que su deseo. Pero esa honestidad para con uno mismo, esa honestidad para con el propio hacer, a mí me parece fundamental. Y esa forma parte, creo yo, de la ética del escritor. Eso y luego eso, trabajarlo de tal modo lo máximo posible, poner ahí todo el esfuerzo, todo el oficio, toda la disciplina, tomarse todo el tiempo que uno crea que haga falta para ofrecer lo mejor de uno al otro. Eso, porque bueno, es eso, ¿no? Como un regalo también. Claro, un rebelde, ¿no? El escritor por ahí tiene esa rebeldía y a la vez la incertidumbre, ¿no? De que por ahí su escritura tome un derrotero que no sea el que esperaba, digamos, ¿no? Así es. Creo que, bueno, por un lado, en la escritura, Perlonger dice que la escritura es desvío. Él lo dice en muchos sentidos, también en el sentido de la cuestión de género, que tanto trabajó. Pero yo creo que es así, que es desvío, que es siempre así, digamos, que es desvío de la norma, desvío de lo esperado, desvío de lo que uno mismo se había propuesto, un desvío hacia la propia cosa, como Clarice Lispector dice que es el largo camino hacia la propia cosa, escribir, ¿no? Es esa propia cosa que está en nosotros y que es el camino más largo, porque lo más fácil es, ¿cómo diría? Repetir lo que otros hacen, las fórmulas que otros tienen. Lo más difícil es ir en busca de un camino personal que cuesta, bueno, una lucha de sangre que no se ve. Eso. Hoy nombraste a Marco de Nevi, vos sabés que lo leí bastante, y hay un cuento que siempre lo recomiendo, Carta a Gianfranco, donde, claro, está el narrador, que es una mujer enamorada de Gianfranco, ¿no? Y hay tanta sensibilidad femenina allí, ¿no? Pero claro, siempre nos preguntamos si un escritor varón puede transmitir la sensibilidad femenina, y por allí nos hemos preguntado y hemos discutido mucho también en este ciclo acerca de un término que es literatura femenina. Yo no sé, a lo mejor le erramos en ese término, ¿no? Porque la literatura puede ser literatura y ya, pero claro, cuando es femenina, y te lo pregunto porque vos rescataste muchas voces de escritoras femeninas, hay como una sensibilidad distinta. Mira, yo creo que yo me he preguntado mucho en torno a eso, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que tengo todas las certezas. Sí tengo, bueno, algunas opiniones y muchas preguntas. Por un lado, con lo que decís de Nevi en Carta a Gianfranco, yo creo que sí, que un escritor varón se puede poner en la sensibilidad de una mujer. Claro, bueno, hay quienes lo logran muy bien y otros que no. No es que cualquiera que toma una voz de mujer, bueno, lo mismo una mujer tomando la voz de un varón. Yo leo Memorias de Adriano, de Jules Renard, y lo leo a Adriano, o sea, y ella logra que yo me olvide que es ella la que escribió, porque lo más importante en la narrativa, no es en la poesía, pero en la narrativa, es para mí el narrador. Entonces, ¿el narrador qué implica? Salirse de uno y mirar desde otro ángulo. Claro. Y ese ángulo puede ser un anciano, un joven, un varón, una mujer, un intergénero, cualquiera podría ser, de esta época, de otras, etc. El tema es cómo se llegue a eso, cómo se logre eso, ¿no? Por otra parte,
Yo creo que uno escribe con todo lo que uno es, digamos, que todo lo que uno es, de algún modo, aparece en la escritura, y que también aparecen en la escritura, por supuesto no de modo literal, ¿no? Pero que también aparecen en la escritura cosas que uno no sabe qué es, que uno no sabe qué es, ¿no? Por eso sucede que en grandes obras de grandes autores, la obra supera la ideología del autor o bueno, eso, ¿no? Se ha visto cuando uno dice que Balzac, que Flaubert describieron y cuestionaron una clase social que no pensaban cuestionar, etcétera. Bueno, eso, ¿no? Hay algo que va más allá en los grandes escritores, ¿no? En cuanto a si uno escribe con todo lo que uno es, bueno, uno escribe también con su condición de mujer, pero esto no quiere decir con su condición de mujer, sumadas su condición de clase, su cuestión geográfica, de lengua y miles de capas que uno podría ver en cada uno de las personas que escriben, ¿no es cierto? Entonces yo podría decir que, bueno, que la condición de género está en mí de una manera fuerte, pero también el ser hija de inmigrantes, pero también el vivir en una provincia, por también haber venido de un pueblo, también haber pasado años de necesidad económica, también haber ido a la universidad pública, no sé, podría haber millones de capas en mí como en cualquier persona, ¿no? En la que no es ajena la condición de mujer. Tampoco que uno sea mujer significa una garantía de tomar la subjetividad de una mujer y transmitirla bien. Uno puede ser una mujer y no poder transmitir bien esa subjetividad. Ahora, en cuanto a literatura femenina o, bueno, femenina o de mujeres, a mí me gusta más escritura de mujeres o de mujeres y otros géneros disidentes, sería, y para hacer entrar ahí, bueno, sin armar tanto, sin hacer tanto problema con el adjetivo, bueno, todas las mujeres que escriben podrían entrar en escritura de mujeres. Y ahí hay de todo. Hay todas las calidades, hay todos los subgéneros, los estilos, la ruptura, bueno, miles de cosas, ¿no? Otra vez, hace poco, vino alguien a hacerme una pequeña nota filmada estaba buscando autores cordobeses para preguntarle si existía una literatura cordobesa. Y bueno, sí, todos los que estamos acá y escribimos, o todos los que son de acá pero están en otro lado y escriben, ya sea sobre Córdoba o sobre Japón, somos parte de la literatura cordobesa. O sea, lo simplificaría como una cosa de zona. Bueno, si uno es mujer y escribe, bueno, forma parte de eso que podríamos decir la escritura de mujeres, ¿no? María Teresa, yo recuerdo ese dicho, no recuerdo quién lo dijo, ¿no? A lo mejor es un dicho popular. Donde va la lengua, dice el dicho, va el imperio. Y yo sé que vos en ese sentido tenés y pusiste una visión muy crítica y expusiste una visión muy crítica. Y también sumo esto de los regionalismos, ¿no? Cómo escribimos en las provincias, con qué palabras, es toda una cuestión esa, porque claro, cuando uno escribe narrativa de pronto se encuentra con esta palabra, ¿será entendida o no será entendida? ¿Es lo mismo decir durazno que melocotón? No, no es lo mismo, o sea, depende de quién lo escriba. Yo, por ejemplo, que lo he dicho en algún lugar, justamente con esa palabra, que he tenido en algún lugar un problema, o sea, cuando es un cuento mío que se llama Solgo, que salió ilustrado en una edición muy bonita de Del Vives acá en la Argentina, luego hubo una edición española de la misma editorial, y bueno, cuando iba a entrar a imprenta, de pronto veo, me lo mandan para que yo le dé una leída, era el mismo texto, no se iba a tocar, ¿no? Solamente se achicaba un poco el tamaño.
las mismas ilustraciones y todo. Pero veo que en vez de durazno dice melocotón y yo, bueno, bueno, no te puedo decir la rapidez con la que pedí que pararan, que por favor no fuera eso. Bueno, ellos me dijeron, la editorial me dijo que, Durazno no iba a ser entendido por los chicos españoles, cosa que, bueno, no tiene razón de ser, porque nosotros también leemos palabras españolas o mexicanas o qué sé yo, y en el contexto uno lo entiende, o entenderá en todo caso que es una fruta, bueno, irá a ver al diccionario qué fruta es, o no, o bueno, porque si yo leo en un cuento, no sé, que no se me ocurre qué fruta, granadilla, o no sé, o papaya, y no conozco el término porque en mi lugar no hay papaya, bueno, pero me daré cuenta de que, digamos, por el contexto y demás. Entonces, pero supongamos, bueno, yo dije no, melocotón nunca, porque yo no podría decir melocotón y porque pierde toda la armonía. Si de pronto el personaje hubiera sido español, a lo mejor podría haber dicho algo, una frase, bueno, pero no lo era y el estilo no daba, así que bueno, cambié de árbol y de fruto. Fue esa negociación, digamos, Sí, eso. pero Pero siempre está la lengua, ¿no? La forma coloquial sí, de hablar como sí, símbolo de libertad, de autodeterminación, como de así es. soberanía, ¿verdad? Sí, y de no uniformidad. A mí me interesa mucho en la escritura y en las hablas la no uniformidad. O sea, con el castellano lo que pasa también es que es una lengua que la habla una cantidad de países y tantos millones de habitantes, que la única manera de que siga existiendo, para que no se corte, es de que siga vivo, mejor dicho, es que no se rigidice, que se pueda, esa lengua pueda tener las singularidades en cada lugar. Y volviendo a lo del imperio, se conecta con algo, porque en general el invasor, el que tiene la potencia guerrera, consigue imponer la lengua. Pero no sucede siempre en la historia de la lengua. Por ejemplo, cuando los pueblos llamados bárbaros invaden Roma, vencen el Imperio Romano, pero la lengua del vencido se mantiene. Y con respecto a eso, quiero decir que las singularidades de nuestros modos de usar el castellano en América están muy pregnadas por las lenguas de los invadidos, porque cada región con sus etnias dejó palabras, expresiones y demás. Bueno, la región de ustedes es de las más ricas en ese Sí, sentido, ¿no? Eso es una potencia muy rica, la permanencia del guaraní en tantos lugares, claro. bueno, y también de bueno, de otras palabras o expresiones de otras lenguas, ¿no? Hay una, Sí. eso también impregnó la tonada. Hay un poema de Antonio Esteban Agüero, un gran poeta de San Luis, puntano, ya fallecido, que se llama Digo la tonada, es el de Digo la mazamorra, se llama Digo la tonada y dice, una tarde la escuché en Rosario en la voz de una joven que pasaba y eso solo sirvió para que viera amanecer en los cerros del Conlara. Y bueno, la tonada que hace enseguida nos lleva a un lugar, ¿no? Claro, sí. Perfecto. Yo estuve escuchando tu alocución en el cierre Ah, de esta conferencia y quería rescatar, ¿no? Quería rescatar eso, ¿no? Y claro, uno cuando escribe de pronto se pregunta, ¿seré entendido, no? Pero bueno, ahí está esa cuestión, ¿no? lo que pasa, No, ¿sí? no, que las palabras en un cuento, cuando uno escribe un cuento, uno tiene que pensar que no es uno el que escribe, en la narrativa Sí, particularmente, que no es uno el que escribe, que uno le ha dado la palabra a un narrador que es otro, y entonces
según cómo ese narrador use muchas veces me preguntan, ¿escribiría un cuento en lenguaje inclusivo? Y si encuentro un narrador que habla así y está en un contexto donde eso es verosímil, sí, si no, no. Claro, 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 claro. María Teresa, vamos a disfrutar de otro momento de lectura y después vamos a pasar ya al cierre de la entrevista. Bueno, Ya vamos transmitiendo 1 hora 14 minutos, 1 hora 15, y después vamos a hablar de los talleres literarios. Yo sé que tenés una producción de ensayos allí sobre los talleres literarios, y vamos a hablar de algunas recomendaciones sobre a los jóvenes escritores. Vamos a estar, siempre le pedimos eso a nuestros invitados. bueno. Pero disfrutamos de un momento de lectura. Estamos disfrutando entonces aquí con María Teresa Andrueto, gran entrevista. Yo la verdad, María Teresa, como todo lo que estamos aquí, estamos embobados escuchándote. Así que te agradecemos todo esto. No, por favor. Voy a leer una crónica que es cortita, que se llama Una fotografía en blanco y negro con los bordes ajados, pero voy a contar antes otra cosa. Esa misma fotografía fue la que me inspiró un poema que se llama Instantánea con caballo, que está en mi libro Kodak y que también está en mi poesía reunida. Y es una foto de campo de unos niños sobre un caballo. Una fotografía en blanco y negro con los bordes ajados. Perdón, lo que quiero decir, es que es una foto de unos niños sobre un caballo y una mujer que sostiene, y esa mujer se llamaba Catalina y fue la mamá de mi marido. Una fotografía en blanco y negro con los bordes ajados. ¿Es una mujer o un caballo la de la foto? Tal vez sea una yegua mansa, porque hay niños sobre el lomo. ¿Es ella la que tira de las riendas con los bajos desalineados entre las patas de un animal? ¿O es su hijo a quien le hablo, un muchachito, más tarde un hombre? ¿Es la que por sostener lo que está arriba sobre el lomo o en la grupa se mantiene con los pies en la tierra, abajo se descuida? Entretanto, esa mujer sostiene a los niños, todos varones en la foto, para que no caigan, para que se mantengan erguidos, aunque sea en pelo. La foto deja ver el detrás de escena. Quiso ser testimonio de unos niños sobre un caballo una tarde de verano en el campo, pero los niños no sabían sostenerse, y entonces ella, se llamaba Catalina, la madre de mi marido, se puso detrás para cuidar que no cayeran. 2 son hijos, hay nietos, uno todavía no camina. Y para mejor hacerlo, para no arruinar la escena sobre un caballo, se ocultó tras ellos. Eso es lo que hinca, lo que hace puntum, ese detrás de escena, ese debajo se diría, donde vemos la pollera fata en casa, las piernas desvestidas y las zapatillas gastadas. Hay otras cosas que la foto no deja ver. Antes ella ensilló el caballo. Antes le había dado de comer. Mucho antes lo vio nacer, una potranca delicada emergiendo de entre las patas de su madre. Era una mujer de campo. En un tiempo vio bajo unas chapas en una casa, a la que le faltaba todo, y después tuvo su casa y su campo, y lo defendió, a muerte lo defendió, de todo y de todos, de las políticas económicas que aconsejaban venderlo para vivir de renta, del marido que se dejaba seducir por esos cantos de sirena, de vecinos hambrientos que hubieran podido comprarlo a bajo precio, para defender lo que consideró suyo, honor, tierra, marido, hijos, no alcanzaba con ser fina, delicada. Tuvo que ser firme, desagradable a veces, conservadora, firme. No es una heroína,
es una mujer la que en la foto sostiene todo y en la que todo lo que la constituye la sostiene. Excelente, ¿eh? Excelente. María Teresa, ahí había una pregunta de Nino Amato acerca él decía, ¿no? ¿Dónde se consiguen tus libros? Obviamente que eso tiene, volviendo a una pregunta que hacíamos al inicio de la entrevista, ¿no? El mercado editorial es como una instancia previa entre el lector y el escritor, y también nos hemos preguntado aquí acerca de esa instancia, y hubo voces muy críticas acerca de la comercialización de la obra del autor. ¿Cómo te llevas con esa instancia del mercado editorial? Yo he tenido siempre una mirada, bueno, soy sobre todo una trabajadora de la cultura, digamos, y entonces, y he girado en torno al trabajo con el libro en otros lugares que no sean los de ser la escritora, ¿no? Porque he trabajado en la formación de lectores, he dado clases muchos años, he trabajado en una librería un tiempito, he vendido libros en la calle, he hecho correcciones de pruebas para editoriales de medicina y de derecho, he sido correctora, he dirigido colecciones, un par de colecciones, como ahora la de los rescates de mujeres en la editorial de Villa María, de la Universidad de Villa María. Es decir, que tengo una mirada, no tengo una mirada romántica del libro. Tengo una mirada realista, una mirada que contempla las características del libro. A veces se confunde, ¿cómo diría? El contenido con el contenedor. La literatura es una forma del arte y del pensamiento que necesita de la industria para existir. Necesita de la industria del libro. En general, si bien hay cosas que se pueden transmitir de modo oral, pero necesita de la... básicamente circula en la materialidad del libro. Y el libro es una mercancía, como un zapato, las dos cosas. Es ese objeto que puede contener un producto de la subjetividad humana y es también una mercancía que se vende como un pan, como un zapato, y sigue las reglas de comercializar. En nuestros países capitalistas sigue las reglas de comercialización habituales de los productos. Entonces, bueno, hay un producto, hay unos costos, hay unas ganancias, hay distribuidores, hay quien lo produce, que es la editorial, hay cadenas de distribución, hay a veces varios intermediarios, después está el librero, etcétera, etcétera, ¿no? El autor, los escritores no hacemos libros. Los escritores escribimos textos que ingresan a un libro, y el libro es mucho más que una colección de poemas o de cuentos y demás, porque tiene todo ese trabajo de la industria del libro. Yo no lo vería mal, porque es un trabajo que da trabajo a mucha gente, es una industria que da trabajo a mucha gente, y es muy interesante que un país tenga una buena industria del libro. Luego tenemos grandes grupos editoriales, digamos, y también tenemos editoriales medianas y pequeñas y pequeñísimas. Y tenemos también ediciones de autor, que van a las imprentas directo, del autor a la imprenta. Entonces, bueno, que haya muchas editoriales medianas y pequeñas en nuestro país, que hay muchas, en Córdoba hay 50 más o menos, solo en la provincia de Córdoba, muy bueno, por varias razones. Primero, porque genera tensión con los grandes grupos editoriales, entonces permite si no quedaría todo entregado a las grandes superficies, a los grandes grupos y demás. Luego, también permite que ingresen nuevos escritores, jóvenes, primera obra, no de lugares tan centralizados, etcétera, etcétera. Una diversidad de escrituras muy interesante.
porque por eso a mí siempre me interesó ver qué se escribía en las provincias, y tengo a mi manera todo lo que puedo un registro, porque para mí la literatura es como como si fuera un inmenso manto en el que distintos emergentes de una sociedad ponen ahí sus hilos para que de esa manera una sociedad se piense y se imagine a sí misma, desde distintos ángulos, de distintos lugares geográficos, de distintos sectores sociales. Por eso me parece muy interesante, bueno, el acceso a la educación pública, que permite que escritores de sectores no habituales de la escritura, como he sido yo misma y otros, tantos otros, y también sectores, incluso de sectores, bueno, con mucha marginación, como recién hemos hablado de Santos Vergara, accedan a la escritura y tengan que contar y aporten lo suyo a ese gran manto nacional. Entonces, para eso es muy importante que haya muchas editoriales, que las editoriales haya pequeños emprendimientos, medianos y demás, y no solo grandes grupos. Yo, digamos, bueno, uno hace lo que puede, siempre es una negociación entre lo que el afuera le ofrece y lo que uno tiene, digamos, y a medida que uno tiene más nombre, más reconocimiento, que en general tiene que ver con más lectores y demás, no siempre con la calidad, sino con la cantidad de lectores, o a veces también es, bueno, o la conjunción de las dos cosas, o una sola de esas dos cosas, pero digamos que la venta tracciona mucho, obviamente, sí, ¿no? Tener muchos lectores, más lectores, tracciona mucho. Entonces, cuando yo he tenido más lugar y he podido elegir, he elegido también ahí una diversidad. Yo tengo cosas publicadas en un gran grupo editorial, como es Random, que ha sacado esto, y tiene ahí mis libros de narrativa, mis novelas adultos, bueno, esas cosas están ahí, pero también tengo libros que igualmente quiero, cuido y acompaño en editoriales chicas y muy chicas y autogestadas, intermedias, o sea, he hecho, tanto acá como en otros lugares, ¿no? He tomado esa diversidad de posibilidades como una riqueza, no he dicho, bueno, a ver, yo solamente, desde ahora en adelante solo voy a publicar en tal lugar, en Buenos Aires, en este gran grupo. No, no, porque hay lectores, llego a lectores diferentes de esta manera, tengo como la diversidad es algo que me atraviesa mucho, tanto en lo que leo como en el modo de colocarme frente a los otros, y por eso también me interesan distintos públicos lectores, porque así como voy a encuentros con niños, también con maestros, con adultos, con personas de los espacios académicos, lectores de espacios, bueno, ese arco, ¿no? Eso me interesa muy mucho, eso me interesa mucho. Vos sabés que bueno, estamos aprendiendo con vos, aquí bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Y estamos aprendiendo mucho con vos como lector, como lectores, como escritores de narrativa y como poetas, ¿bien? Pero particularmente porque me interesa y porque coordino un taller literario, también me interesa esa tarea de formación en el campo del escritor, ¿no? Y la valía de los talleres literarios, bueno, es muy significativa para algunos. ¿Cuál es el taller literario ideal para vos? Ya te digo. Antes quiero decir una cosa que me parece que puede ser importante para ustedes y que ha sido central para Córdoba, es que en los años 80, con la vuelta de la democracia, ahí yo empiezo a dar talleres, pero no soy solo yo, hay varios otros coordinadores de talleres y cada uno con sus grupos, con su o sus grupos, y eso generó lectores que empezaron a leer la literatura de Córdoba. Eso hizo que
aparecieran editoriales, más editoriales cordobesas, que hubiera, digamos, porque para mí hay un arco, más que un arco, un círculo virtuoso que va desde los lectores a los editores y otra vez hacia la sociedad lectora, ¿no? O sea, mientras más lectores de un campo hay, más surgen emprendimientos editoriales o proyectos editoriales y eso vuelve. Y en eso en el desarrollo de las escrituras de los escritores de una provincia y el desarrollo editorial de una provincia y en la expansión de lo que ahí se publica y se escribe y publica hacia que irradia a otros lugares del país, es muy importante la presencia de talleres literarios que generan lectores de cosas que están apareciendo, no solamente de los autores ya muy consagrados y demás. Claro. Ahora sí voy a lo de un taller ideal, ¿no? O sea, lo ideal quizá no existe, pero un buen taller sería un lugar donde el coordinador, bueno, hay muchas formas, porque hay talleres de producción y hay talleres de revisión, de corrección, ¿no es cierto? Solamente, o mixtos, o de lectura y escritura, o solo de escritura, bueno, solo de escritura es difícil, pero algunos son solo de lectura, por ejemplo. Entonces, yo creo que en un buen taller el coordinador está atento, tiene buena escucha, de lo que sucede en los grupos. A la vez coordina, pero recepta, digamos, lleva adelante para que no se desmadre, pero también recepta todo lo que va apareciendo. Y en un buen taller uno, bueno, por empezar acerca lecturas que a lo mejor el grupo todavía no tenía, o permite una revisión de lecturas que no se habían leído con esa intensidad. Tal vez las lecturas son disparadores de procesos de escritura. Esos procesos de escritura pueden ser precarios, iniciales o ya más desarrollados con el tiempo. Y bueno, cada participante aprende ahí muchas cosas, porque aprende a compartir con otros, a escuchar la palabra del otro, aceptar la observación de otro, bueno, aprende también algunas cosas del oficio, porque escritor no hay un lugar donde uno diga, bueno, voy por acá y salgo escritor, porque ser escritor se combina muchas cosas, no solo el oficio, sino algo interno de una potencia, un deseo interno que a veces es misterioso de dónde viene, cómo. Pero sí se aprende en un taller muchas cosas del oficio, ¿no? Entonces uno aprende a condensar, aprende a resolver mejor los finales o los comienzos, aprende a enriquecer con nuevas lecturas, aprende a escuchar, aprende a hacerse comprender, aprende, bueno, hay muchas cosas, ¿no? El oficio es algo muy importante en la escritura, pero siempre que uno lo ponga, aprenda a ponerlo al servicio, no por encima de lo que va a contar, sino al servicio de lo que va a contar o a poetizar, ¿no? Qué interesante lo que decís. La verdad, estamos, personalmente estoy aprendiendo mucho de esto. Y en los talleres, bueno, yo coordino un taller aquí en el Centro Cultural Nordeste de la UNE. Hay muchos jóvenes, ¿no? Y bueno, siempre se le aclara que en un taller no se le va a enseñar a escribir, sino que, bueno, se le va a mostrar algunas herramientas, algunas lecturas. Bueno, pero ¿qué consejo le darías a los jóvenes escritores? No un decálogo, quizás, ¿no? Como hemos leído mucho de Cortázar, Quiroga, Poe, etcétera. Pero, ¿qué le dirías al joven escritor que está iniciándose en la escritura? Digamos, por un lado, un escritor tiene que saber escuchar y saber mirar. Quiero decir, mirar un poco bajo el agua, como uno dice, algo, el mundo, algo, cada cosa, o la cosa sobre la que quiere escribir, un poquito por debajo, en distintas capas. Yo diría que es importante entrenar el oído
en la singularidad de las hablas de las personas, ¿no? Porque eso ayuda para la escritura. Y luego, bueno, hay que saber leer. ¿Qué es saber leer? Leer de un modo distinto no es solamente ser lector, que eso es algo que uno puede ser un lector muy intenso y no estar leyendo para escribir. Piglia dice, y a mí me parece que dice que lo primero que hace un escritor es leer con un ojo el texto y con el otro el oficio. Y es un poco eso. Es como si uno dijera, bueno, a ver, yo soy carpintero y voy y veo una mesa. Y bueno, no veo solamente una mesa, veo la veta, la madera, cómo está cortada, cómo está pulida, porque bueno, me interesa saber para hacer también yo. Y bueno, cuando leemos, cuando escribimos, cuando leemos a lo mejor una primera lectura, pero si nos gusta mucho, tal vez releemos para decir, ¿cómo logró esto? ¿Cómo hizo? A ver, yo tenía unos talleres de corrección con gente que ya traía el texto escrito, eran algunos de los talleres que tenía, como hoy le llamaríamos una clínica de escritura. Y vos sabés que a veces leíamos muchas veces el mismo cuento, en el mismo encuentro, muchas veces ese mismo cuento. A ver, veamos. Primero lo leemos, y si nos gusta, bueno, a ver cómo maneja la información, cómo la va graduando, cómo resuelve el comienzo, cómo resuelve el final. En una segunda lectura, cómo resuelve el final. En una tercera lectura, cómo está puesto el narrador, quién cuenta y cómo sabemos, digamos, tratando de ver cómo hizo eso que hizo. Por ejemplo, tengo presente, por ejemplo, Cortázar, en Final de Juego, en Bestiario, bueno, en varios de sus libros, esos cuentos donde de pronto pasa de un lugar a otro, de lo real a lo fantástico, o se desplaza el personaje, por decir en el cuento Axolotl, en algún momento deja de mirar y es el pez que mira, ¿no? Él lo hace, o sea, técnicamente de modo perfecto. Si uno lee, de pronto no cuenta y ya está del otro lado. Entonces hay que volver sobre el texto para ver cómo hizo esa frase puente, cómo pasó de una cosa a la otra. Ese tipo de cosas son las cosas que uno cuando escribe aprecia en el oficio del otro. ¿Cómo lo resolvió? ¿Cómo hizo esto? Eso me parece que es importante en quien quiere. Todo es importante, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero qué interesante, porque en la relectura justamente nosotros, los escritores, vemos el oficio del otro, ¿no? Del que nos antecede, y vaya, qué escuela, ¿no? Tomamos de esas relecturas, ¿no? Qué aprendizajes. Claro. Cuando uno no conoce tanto de algo, no importa si es de casas o de plantas o de qué sé yo, bueno, todo se parece, ¿no? Estas plantas, estos pájaros. Si uno sabe mucho de eso, empieza a ver las particularidades. Bueno, hay una frase, soy la de las frases, tengo amueblada de frases en la cabeza, de la escritora austríaca Ingeborg Bachmann, que ella dice, nadie, dice, un escritor es alguien que tiene problemas con la lengua. Nadie se hace problemas con la lengua como un escritor. Que puede pasar, agrego yo, una tarde completa pensando si va de, si va con, si va por, si va, bueno, eso. Uno cuando habla, el escritor cuando habla no se fija tanto en eso, pero si uno está escribiendo un cuento, de pronto una frase se vuelve un problema. Y estamos reflexionando acerca de eso, ¿no? Algunos infames me criticaban porque yo corregí como 25 veces mi libro de cuentos. Fíjate vos si me haces acordar a esa cuestión, ¿no? Revisamos tanto, que parece una obsesión, pero que es oficio en definitiva, porque al lector hay que respetarlo y ofrecerle justamente. Y a la vez, sí. Y a la vez hay una necesidad de eso, y eso es muy importante, y a la vez hay un peligro que se corre, que el peligro es corregir tanto
hasta asfixiar un texto, ¿no? Y que pierda la vitalidad, ¿no? Hellman decía, bueno, que la corrección de un poema podía mejorarlo y también podía matarlo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está todo eso en juego, ¿no? La verdad, María Teresa, no te queremos quitar más tiempo. Mira, llevamos 1 hora 40 minutos. La verdad, viste que habíamos pensado en 1 hora 20. Mirá cómo... Que no se nos aburriera el... No, están allí prendidos los seguidores. Aprendimos mucho de esta entrevista con vos. La verdad que para nosotros es todo un honor. Nosotros lo hacemos a este ciclo desde la humildad, desde el esfuerzo propio y grupal, y te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros con este tiempo, ¿no? Y con tanta sabiduría. Con tanta experiencia, la verdad, eso te lo queremos agradecer de cuerpo y alma, ¿no? Y dejarte abierta la invitación para otro momento aquí en este ciclo, ¿no? Y enviarte un fuerte abrazo a vos y a todos los tuyos allí. Gracias, muchas gracias, Mario. Un saludo a nuestros oyentes, espectadores y demás. Bueno, y a mis lectores chaqueños, agradecida. Será hasta un próximo encuentro. Un honor para mí. Yo estaba muy nervioso hoy, pero vos sabés que me sentí tan cómodo y espero que vos también te hayas sentido así. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pero por supuesto. La verdad, un honor, un honor. Y en algún momento vamos a hacerte llegar más bibliografía de aquí de la región, ¿Cómo un no? envío por correo, una caja con autores regionales. Me parece que es un gesto de agradecimiento hacia vos. Sí, y estoy siempre atenta a ver lo que se escribe en otros lugares y, bueno, y otras generaciones. Bueno, sí, me interesa mucho ese conocimiento, ¿no? Esa geografía de autores. Curiosa de lectura. Gracias, María Teresa Andrueto. Gracias por estar aquí con nosotros en nuestro ciclo literario Los Infames y hasta un próximo encuentro. Hasta el próximo. Saludos a todos. Gracias. Hasta luego. La verdad, para mí, como recién lo dije, es para Los Infames todo un honor haber estado aquí con María Teresa Andrueto. Espero que ustedes la hayan pasado muy bien. Hoy tuvimos mucha experiencia, mucha sabiduría, un criterio muy interesante sobre la literatura de parte de María Teresa Andrueto. Que, bueno, nos ha enseñado, yo lo vuelvo a reiterar, esto tiene mucho de dinámica de taller literario, ¿no? Nos ha enseñado a los poetas, a los narradores, a los lectores y también a los coordinadores de talleres. Un mensaje muy claro también para los jóvenes escritores. La verdad, una de las entrevistas más interesantes que tuvimos en este ciclo literario Los Infames. Bueno, yo sin más dilaciones, estamos 1 hora 43 minutos. Los despido hasta el próximo jueves. Vamos a estar con otro invitado. No está por allí Héctor Luis Ojeda. Queríamos saber quiénes van a venir. Él hace toda la producción
Gracias Héctor Luis Ojeda, que está por allí en la producción. Saludos Santos Vergara, Nélida Beatriz Bolelli, Julia Jardón, Walter Fernández, Nino Amato, Irma Berolín, todos, Liliana Falcini, todos los que estuvieron allí, Rocío Acevedo, Vanessa Infeld, con sus comentarios. Un fuerte agradecimiento y será hasta el próximo jueves. El próximo jueves a las 20 horas vamos a estar con un nuevo invitado. A todos ustedes a cuidarse con esto de la pandemia, distancia social, a cuidarse, burbuja, por favor. Nos encontramos el próximo jueves a las 20 horas. Chau, chau.